Buenas tardes, vamos a comenzar la sesión de la tarde de esta segunda jornada, que la primera ponencia está a cargo de José Antonio Pérez Tapia, que es catedrático de Filosofía de la Universidad de Granada. Su investigación ha girado en torno a la filosofía de la cultura, la filosofía política y la antropología filosófica. En sus publicaciones encuentran eco la teoría crítica de la hermenéutica, la metafísica de la actividad y el pensamiento de Colonia. Trabaja sobre filosofías del sur, la actualización de la herencia del barroco y posibilidad de un humanismo futuro. Algunas de sus obras son Internauta y Náufrago, 2003, Del bienestar a la justicia, aportaciones para una ciudadanía intercultural, de 2007, Invitación al federalismo, España y las razones para un Estado plurinacional, de 2013, Universidad y humana dignidad, de 2018, y Ser humano, cuestión de dignidad en todas las culturas, de 2019. Y la conferencia que escucharemos ahora lleva por título Spinoza, el marrano de la razón como pensador barroco. Muchas gracias. Muchas gracias, Bertrán, y buenas tardes, amigas y amigos, compañeros y compañeras. Bien, vamos a esta sesión de la tarde que me toca empezar con esta ponencia con el título que acaba de enunciar Bertrán, Spinoza, el marrano de la razón como pensador barroco. Bien, como veréis, si Spinoza es heterodoxo, la ponencia puede resultar heterodoxa. No es frecuente, es raro ubicar a Spinoza como pensador barroco. Es más, hay ilustres colegas que han rechazado que pueda considerarse un pensador barroco. Se ha manifestado expresamente en otra dirección. Uno de ellos, Rodríguez de la Fort, fue mencionado esta mañana en la ponencia de Pablo, por ejemplo, por citar algunos que haré mención en el texto. Por lo tanto, lo que voy a decir lo someto a vuestro juicio crítico, ¿verdad? Como una hipótesis que trato de desarrollar y voy a tratar de argumentarla por distintas razones, atendiendo al pensamiento de Spinoza y también apoyándome en distintos intérpretes y, bueno, aportando también incluso una exposición de motivos de por qué argumento esta interpretación. El texto mío lo inicio diciendo que mucho transmite la filosofía de Spinoza y otro tanto cautiva su figura, cuando dos grandes de las letras le dedicaron sendos poemas que ambas cosas realzan, su pensamiento y su figura. Uno fue Machado de Asís, el gran escritor brasileño, que en recuerdo del pensador marrano de filiación luso-hispana escribió también un magnífico poema, un soneto. Digo también porque el otro, tomando el relevo al poeta brasileño, porque lo escribió después, fue Jorge Luis Borges, que nos dejó dos magníficos sonetos en honor del pensador hispano-portugués, vamos a decirlo así, uno de los cuales es este. Bruma de oro el occidente alumbra la ventana. El asiduo manuscrito aguarda, ya cargado de infinito. Alguien construye a Dios en la penumbra. Un hombre engendra a Dios. Es un judío, de tristes ojos y de piel cetrina. Lo lleva el tiempo como lleva el río una hoja en el agua que declina. No importa. El hechicero insiste y labra a Dios con geometría delicada. Desde su enfermedad, desde su nada, sigue erigiendo a Dios con la palabra. El más pródigo amor le fue otorgado, el amor que no espera ser amado. Quiero que retengáis estos dos últimos versos porque hay referencia al texto después. No voy a leer el texto de Machado de Asís porque la bella sonoridad de la lengua de Camões o de Saramago o de Boaventura de sus dos santos pues saldría mal parada en mi dicción. Pero en el texto la podéis encontrar, ¿no? Bien, mi exposición la he dividido bajo cuatro epígrafes. El primero, un poco largo, donde aparece, digamos, la exposición de motivos. Es así, el valor del ethos barroco de Spinoza para una mirada marrana sobre España y para un replanteamiento de la modernidad desde un espinocismo con vínculos ibéricos. El segundo es la marca en su vida y en su obra del doble marranismo de Spinoza. Eso es aludiendo ya a un autor al que se debe gran parte de esta ponencia, que es
Jovel en el libro que lleva por título justamente Spinoza, el marrano de la razón. La tercera parte es entre el sistema y el tratado, condición barroca de la filosofía de Spinoza. Y ya para terminar, también un epígrafe un poco largo, la ética de liberación de Spinoza, tendremos que dialogar, Inmaculada, entre el transteísmo metafísico, así lo llamo, y la democracia radical. Mensajes desde un estos barrocos para nuestra actualidad neobarroca. La exposición de los dos primeros voy a hacerla tratando de resumir, espero conseguirlo y no divagar. Y los dos últimos, que requieren más precisión en el que voy a decir y además pues, más concisión para no abusar del tiempo, la leeré. Espero que todo ello, como digo, en la medida del tiempo correspondiente. Bueno, para empezar, retomo esas referencias que hice antes a Borges y a Machado de Asís. Y conectando con Gabriel Albiac, que es otro autor de cuyos libros he retomado pues, no solo orientaciones, sino también algunas cosas muy precisas. Uno de ellos es La sinagoga vacía, que es un libro en el que trata bueno, los antecedentes y todas las raíces marranas del espinozismo. Y dice Gabriel que si en todo pensador no es nada desdeñable la relación entre su vida y su obra, en el caso de Spinoza, su vida es su libro. A lo que podemos añadir por nuestra parte que sus libros no serían lo que son sin su vida. No es ninguna novedad, que haya cierta correlación, unas veces más, otras veces menos, entre un autor y su vida. Pero en el caso de Spinoza la implicación es muy fuerte. El objetivo de mi intervención es reflexionar sobre esa correlación, volviendo de nuevo sobre el pensamiento de Spinoza, como una filosofía para la vida, desde la interrelación en el mismo de lo que fue su trayectoria existencial como gran filósofo en el contexto en que vivió, la época y la cultura del barroco, siendo un judío de procedencia ibérica en la entonces moderna, ya podemos decirlo, subrayando Holanda, los Países Bajos o las Provincias Unidas, que es como se autodenominaron cuando se emanciparon de la corona hispana, de la monarquía hispánica. Bien, vamos sobre esos barrocos. Bien, quizá empiezo por aquí subrayando esa doble dimensión, ¿no? De lo barroco y lo marrano. Y como veréis, pues haciendo algunas alusiones que me parecen especialmente pertinentes, como es a la obra ya mencionada esta mañana, pues, también por Pablo, de Donatella di Cesare, en el libro que trata justamente de todo esto bajo el título de Marrano, se dedica un capítulo muy bello justamente a la filosofía de Spinoza. Y luego está muy presente, especialmente en este apartado primero, pero orientando pues esta exposición mía desde su enfoque inicial, Bolívar Echeverría, como habéis podido ya daros cuenta, con su categoría, su noción de estos barrocos, ¿no? Bien, vamos a ver. Quiero situar a Spinoza haciendo cierta mención también a sus orígenes, ¿no? Viene de familia de judíos conversos, como tantos que los que no se fueron tras la expulsión de los judíos por parte de los reyes católicos con el edicto de expulsión en 1492, era una limpieza étnica en toda regla, pues tuvieron que quedarse aquí al precio de convertirse, si no querían, pues además perder todas sus posesiones y verse perseguidos por la Inquisición, de lo cual, en cualquier caso, tampoco se libraban, porque permanecían bajo sospechas en su condición de converso. Eso afecta a la vida de la familia de Spinoza, que emigró a Portugal, por eso de hispano-portugués. Parece ser que desde Oporto luego fue donde emigró en un segundo movimiento, cuando de nuevo los judíos eran expulsados de Portugal, se les acabó muy pronto la hospitalidad que le brindó la corona portuguesa cuando fueron expulsados de España, emigró su familia a Ámsterdam, que para los judíos en aquel contexto pues era algo así como la Nueva Jerusalén en el norte de Europa, ¿no? Spinoza ya nació allí, en pleno siglo XVII, 1632, y murió en 1677, veintitantos años, ¿no?
pero pesa esa condición marrana, y como veremos en unas circunstancias muy especiales, ¿no? Esa condición marrana, luego abundará en ello cuando hable de esa huella que deja, y no solo por unos antecedentes biográficos que se puedan constatar, sino porque se puede documentar en su obra, ¿no? Y una condición marrana doble, porque Spinoza, como tantos otros, bueno, ya su familia, siendo conversos al catolicismo, al cristianismo peninsular, en su caso, antes de ir a Ámsterdam, luego fueron conversos reconvertidos. Así que, una vez en Ámsterdam, liberados de la presión de la Inquisición española o portuguesa, pues volvieron al judaísmo. Pero volver al judaísmo con la marca o la impronta de quienes se estuvieron adaptando y asimilando, o en fin, o disimulando en el contexto en el que vivían los conversos, pues ya dejaba también una huella determinada que a su vez le ponía bajo su sospecha en su propia comunidad. Luego veremos por qué además a Spinoza se le puede llamar marrano de la razón, acabaría rompiendo con el cristianismo ya y con el judaísmo, incluso al que volvió su familia y al que él se sintió perteneciente después, hasta dejar el judaísmo, porque fue expulsado por un decreto durísimo, ¿verdad?, de Jerem, en fin, en virtud del cual fue expulsado de la sinagoga, ¿no? Y en eso, para situarnos en ese sentido, bien, ¿por qué quiero subrayar todo esto? No solo como un factor importante para interpretar a Spinoza, sino, como también apunté un poco en el diálogo de esta mañana, posterior a la exposición de Pablo, al hilo de la figura de Francisco Sánchez, porque me parece importante que recuperemos la memoria del marranismo, como de los moriscos, de tantos expulsados que fueron ellos en el siglo, final del siglo XV, siglo XVI, XVII, bueno, y luego como ha pasado con liberales, comunistas, socialistas, rojos, en fin, y con todos los que en la España así configurada, ¿verdad?, con ese peso entonces de la contrarreforma, de la Inquisición, con el poder absolutista de los Austrias, con sus beneficios y con sus grandes inconvenientes. Luego, no vamos a hablar de los Borbones posteriormente, pero es la historia de España que ha cultivado pues un nacionalismo muy enfático, como bien sabemos, a veces seguimos padeciendo, ¿verdad?, a partir de esos hechos fundacionales, sobre todo tomando como fecha de referencia 1492. Entonces yo creo que hay que recuperar esas figuras, como es la de Spinoza en este caso, la de otros muchos marranos, la de otros muchos judíos conversos. Bueno, la nómina es inmensa, por citar algunos así sobre la marcha, que me han aparecido ya por aquí mencionados: Luis Vives, Teresa de Ávila, Cervantes, Fernando de Rojas, etcétera, todos descendientes de conversos o conversos, ellos mismos. Algunos tuvieron que emigrar porque además su familia acabó mal, ¿verdad?, como es el caso de Luis Vives. Bien, y es importante porque, insisto, y así lo he hecho en otros contextos y en otros escritos, en la conveniencia, yo diría la necesidad para España, en la actualidad, de mantener una mirada marrana sobre nosotros mismos. Una mirada marrana, podríamos decir también una mirada morisca. Fueron expulsados ya por últimas en 1609, posteriormente, un siglo después, iba a decir, de la expulsión de los judíos. Y son esas que desde fuera emprendieron ese camino del exilio, y recuperar una mirada marrana para España es recuperar una memoria que nos es imprescindible, que nos haga consciente de la catástrofe que fue para judíos y moriscos en su caso, pero digamos la gran pérdida que supuso para España de la época, de lo cual se ha acusado después en las carencias en cuanto a una minoría ilustrada, vamos a decirlo así, por lo menos, a cierta burguesía, a ciertos sectores, ¿verdad?, que llevaron a cabo en distintos momentos históricos lo que hubieran sido procesos muy beneficiosos para la dinámica histórica de la realidad española, no solo en la península, sino en su día también proyectada a América, a donde también emigraron muchos judíos, ¿no?, y moriscos. Por lo tanto, de ahí la relevancia de recuperar ese marranismo hispánico, ¿no?, o peninsular, si queréis, o ibérico. Vidal Peña, por ejemplo, en su prólogo, considero muy bueno, la edición que hizo de la Ética de Spinoza en la Editora Nacional, hace mención a todo esto, y creo que de manera muy acertada, ¿no? Entonces, en fin,
podemos abundar más sobre ello, pero nos distraería un poco. Me parece interesante aquí recoger eso que dice Donatella di Cesare, no solo hablando de Spinoza, sino en general de los marranos. Eran nosotros, esa alteridad que fue rechazada, hoy hablaríamos de xenofobia y de estas categorías que utilizamos, de racismo, ¿verdad? Y eran nosotros que, a pesar de los beneficios que habían brindado a la sociedad hispana de la época, bueno, a los reyes y demás de Castilla, de Aragón, Navarra, etcétera, bueno, porque eran los que llevaban las finanzas públicas y demás, porque no tenían propiedades, no eran de la nobleza, no competían por tanto, era gente ilustrada que sabía leer y escribir y eran personas de confianza. Claro, en tiempos de crisis, cuando el viento viene adverso, pues recae sobre ellos las iras o se reconducen como chivos expiatorios, ¿no? Donatella di Cesare lo subraya, hablando de que eran los otros que fueron expulsados en la época, y en el caso de los marranos, y se comprueba en Holanda, donde fueron, incluso siendo reconvertidos, los otros de los cristianos viejos, y los otros de los otros judíos que no habían sufrido ese mismo proceso de expulsión. Bien, podemos hacer alusión a otras obras, como es la que ha circulado recientemente de imperiofobia de la historiadora Roca Barea, en fin, que toma una posición muy españolista y prescinde de todos estos hechos de la historia de España, con lo cual lo que está haciendo el hispano en imperiofobia es un ejercicio de imperiofilia, como señaló José Luis Viñacaña en un libro que le dedicó al respecto, ¿no? Como pensador barroco, bueno, tratar de argumentar por qué lo podemos considerar así. Es un pensador barroco, creo que reúne características suficientes en su misma obra, no solo por el contexto de vivir en la época del barroco, sino el pensador barroco, haciendo determinada lectura de ella y apreciando determinadas características del barroco, como venimos subrayando en el mismo título de nuestra exposición, de nuestros simposios, del barroco en esa primera modernidad. Barroco modernidad en la primera. No solo porque sea influyente de cara a la segunda, y muchos meten ya a Spinoza situado en el norte en la segunda, sino lo podemos reivindicar como pensador ibérico, hispano-portugués, que arranca de esa primera modernidad. En esa primera modernidad es aquí donde creo que hay que apoyarse de nuevo en la figura tan estimada de Bolívar Echeverría con su categoría de esos barrocos, que además pone, como bien sabemos, no voy a repetir, en otros casos lo hemos tratado más ampliamente y lo volveremos a tratar, junto a esos clásicos, a esos románticos, ¿verdad? Y a esos, bueno, más burgueses o conformistas, ¿verdad? Que es a que él se refiere también como esa, digamos, la categoría dominante cuando el barroco se consolida, sobre todo al hilo del protocapitalismo, que era el mercantilismo, las monarquías absolutas, el surgimiento de la burguesía, etcétera, etcétera. Bien, el barroco, lo hemos subrayado reiteradamente, pues sale de esa misma colisión entre el mundo que queda atrás, si nos remontamos más atrás de la transición renacentista, el mundo de la cristiandad medieval y el mundo moderno que va emergiendo al hilo de todo ello. La desacralización del poder, la economía capitalista que emerge, las monarquías absolutas, la ciencia que nace, el cisma en el campo cristiano entre luteranos y protestantes, la colisión entre esos dos mundos que además produce un vacío, ¿sí? Este choque sobre un vacío de sentido, de coordenadas que se diluyen y de, digamos, toda una cosmovisión que hay que reconstruir, como hemos ido subrayando. En ese contexto, el ethos histórico, Bolívar Echeverría lo formula como ethos barroco pensando en la colisión de dos mundos, que no solo son el del pasado y el presente que va emergiendo, sino en ese caso, visto desde América, la colisión entre el mundo europeo de invasores y conquistadores y el mundo sometido, invadido, colonizado de las culturas indígenas o de los pueblos originarios. Y el ethos barroco se configura en ese contexto, sobre todo en lo que se refiere a actitudes, a modo de vida, valores, cosmovisión, expectativas de cierta intención utópica que va rastreando Bolívar Echeverría y otros, ¿verdad? Donde se expresa pues, esa resistencia frente a lo impuesto, ¿verdad? Ese ejercicio de memoria frente a lo que se han visto, digamos, esas comunidades a lo que se han visto despojadas y a esas expectativas que quedan ahí incubadas y de alguna manera haciendo un trabajo subrepticio de incorporación o de subversión en el mismo discurso dominante, en la misma estética dominante, sea en la arquitectura, la literatura o el pensamiento.
Y esto va desde Sor Juana Inés de la Cruz hasta Ramón Poma de Ayala, cuando le escribe al rey Felipe III sobre el buen gobierno, siendo el Inca, un escrito que nunca llegó a Felipe III, pero que se conserva. Entonces es una expresión de esos barrocos de resistencia ante una realidad que se impone respecto a la que no se puede hacer mucho, pero donde se conserva, digamos, la esperanza de que las cosas puedan ser de otra manera, de esa resistencia. Una modernidad, otra. Bien, podemos hacer alusiones a otras series de paralelismos, se pueden establecer con esa noción de esos barrocos que Bolívar elabora en las confluencias de distintas corrientes, Max Weber, el marxismo desde la Escuela de Frankfurt y especialmente desde Walter Benjamin, influyente en Bolívar Echeverría, etc. Bien, pero lo que quiero subrayar es que la situación en la que se encontraba Spinoza permite cierta analogía o similitud, como un espíritu que representa esos barrocos. En ese caso, la colisión entre el mundo de los cristianos viejos y el mundo judío. Y el mundo judío de los conversos, además, a los que se le impone un orden, ¿verdad?, que les aplasta, que les atosiga, que les acosa, y tienen que generar esa actitud de resistencia, de disimulo, de doble lenguaje, etcétera, para sobrevivir ahí. Si a eso se añade, bueno, pues incluso cómo eso tienen que reproducirlo hasta en la Ámsterdam liberal y tolerante de los Países Bajos en el siglo XVII ya, ¿verdad? Y luego, pues, el mismo Spinoza, cómo tiene que reproducir estas actitudes para defenderse él mismo cuando es denostado, perseguido y acosado, ya no solo por ser judío, por ser converso, por ser marrano, sino por haber sido expulsado de la sinagoga, sino por su propio modo de pensar, pues creo que es un representante de esa cultura del barroco que se plasma en este caso en ese ethos histórico bajo la forma de estos barrocos. En algunos casos nos hemos preocupado por encontrar pistas de resistencia, bueno, también en el lado peninsular, cuando hemos hablado de Suárez, de Gracián, o de incluso de Saavedra, Fajardo, etc. Y creo que en Spinoza encontraremos muchos elementos para que sea consistente hablar de su caso de un ethos barroco. La marca en su vida y en su obra del doble marranismo de Spinoza. Ya lo anticipé antes, aquí me acojo sobre todo a los planteamientos de Jovel en ese magnífico libro, ¿verdad? Bueno, hay autores que subrayan mucho el componente judío de Spinoza, ¿no? Uno de ellos es Miquel Beltrán, ¿verdad? Bueno, desde la Universidad de Baleares, un libro de hace ya décadas, El espejo extraviado, Spinoza y la filosofía hispano-judía, donde subraya mucho la conexión entre Spinoza y el pensamiento judío, que conoce perfectamente, tuvo educación rabínica, leía y escribía en hebreo, conocía perfectamente la tradición bíblica y la talmúdica, ¿verdad? Y subraya las conexiones de Spinoza, especialmente con Maimónides, pero con otros como León Hebreo, etcétera, ¿no? Bien, es algo que se ha subrayado y podemos añadir otros autores también que citaré en su momento, ¿verdad? Pero claro, Spinoza no está basándose solo en ese pensamiento hebreo, por mucho que de filósofos judíos medievales, por mucho que pese en él. Yo creo que la lectura que hace Miquel Beltrán es muy mirada, con mucha mirada hacia atrás, ¿no? Están ahí presentes en Spinoza, pues desde los estoicos, la misma de ellos. Bueno, se mide con Descartes criticando su nacionalismo, especialmente su dualismo, la manera en que maneja el concepto de sustancia, como bien sabemos. Está presente Hobbes, ¿verdad? Y se contrapone su filosofía política a la hobbesiana. Está muy presente Maquiavelo en todo su planteamiento político, sin por citar algunos de los más relevantes. Pero siendo así, bien, en esa herencia judía, ¿verdad? Pues hay factores que la subrayan ya en su enfoque. Primero, que su obra principal sea una ética. En esto, aunque hay una enorme distancia, no solo en el tiempo, sino filosófica, entre Spinoza y Levinas, creo que los dos, el que Levinas haga de la ética a la filosofía primera, que entiende la filosofía como ética, y que Spinoza, cuando su obra cumbre, principal, pues sea bajo el título de ética, es muy significativo, de un pensamiento judío para el cual la ortopraxis pesa más que la ortodoxia. El judaísmo es sabido que tiene pocos dogmas, no tiene ninguno, salvo la afirmación del monoteísmo de Dios y su intervención salvífica en la historia desde el exilio y el éxodo de Egipto y este tipo de afirmaciones, ¿no? Esa afirmación de la ortopraxis. Y podemos encontrar, bueno, pues otras
otras señales, ¿no?, de esa presencia del marranismo, que además de la tradición judía interpretada, claro, desde forma heterodoxa abordando la heterodoxia, como hicieron otros. Albiac estudia mucho y cómo influyó en Spinoza el caso de Uriel da Costa, que fue condenado, no soportó la expulsión, acabó suicidándose cuando Spinoza era pequeño, y luego su amigo Juan de Prada, ¿verdad?, que estuvo ahí entrando, saliendo, acusaban, pedía que lo admitieran de nuevo, en fin, y con muchas simpatías con lo que Spinoza iba pensando, y escribiendo sin publicarlo, porque publicó solo, como bien sabemos, 2 textos relativos al pensamiento de Descartes, y luego sus tratados y demás pues fueron publicados de manera póstuma, ¿no? Bueno, en 1656 le expulsaron. Y cuando se le expulsó, pues, uno del título que presentabas de tu libro, al hilo de la pandemia, se le llamaba a Spinoza desde pestilente hasta Satán encarnado, no solo por judíos, no solo por católicos, también por calvinistas. Y luego otros, como Pierre Bayle y otros, se llamaron ateos. Y además les ponía de los nervios a muchos que fuera un ateo virtuoso, porque el ateísmo se veía que era pues una génesis de mal vivir, ¿no? Bien, no voy a detener en Jovel cómo detecta ese marranismo de Spinoza, bien, en el uso de un doble lenguaje, que está muy presente hasta en la ética misma. Es muy distinto el lenguaje de los axiomas, las demostraciones, en fin, todo lo que es ese discurso más riguroso, bueno, luego cómo se explaya en los apéndices y espolios, ¿no? O el doble lenguaje como lo postula, no solo lo practica en sus tratados, como el teológico político, del dirigido a la élite, digámoslo así, y el dirigido a la multitud, a los muchos, de los cuales no se desentiende nunca Spinoza. Su filosofía de la inmanencia tiene mucho que ver, por ejemplo, con el pensamiento de Maimónides. Bueno, y es crítico con esa religión tradicional, vinculándose a una tradición profética viva en el judaísmo. Stuart Anchai insistió en su monografía mucho sobre ese componente profético en Spinoza, que también desemboca en, bueno, su replanteamiento en torno a lo que puede pensar como salvación, ya no en términos teístas, ¿no? Bien, podríamos abundar sobre ello. Voy a esos apartados donde hay que hacer una lectura más detenida, ¿no? Entre el sistema y el tratado, condición barroca, ya que hemos visto lo correspondiente a su marranismo, de la filosofía de Spinoza. Si nos situamos de golpe en la última parte de la ética, encontramos en ella como el tercer grado del conocimiento, el que sigue a la imaginación con sus ideas inadecuadas, el que sigue al entendimiento con sus ideas adecuadas, es la sabiduría que proporciona la intuición, a la que la razón accede en un último peldaño. Dicha intuición abre el acceso a una sabiduría, como bien sabemos, ya se menciona aquí, es amor intelectual a Dios, el disfrute de la cual de esa sabiduría tiene un carácter salvífico. Es la salvación buscada por Spinoza para hallar salida al drama propio del barroco, de una salvación que se esfuma en la misma medida en que Dios se esconde. La pregunta metafísica por el sentido alcanza así un esbozo de respuesta, tras el largo recorrido de una compleja ontología que presta a la ética una ética de liberación, como aparece en los últimos de ese mismo texto, presta a la ética el modo geométrico de su articulación para salir a través de él del antagonismo tan barrocamente vivido, una vez dejado atrás el optimismo antropológico del humanismo renacentista, ¿verdad? Ese antagonismo entre determinismo y libertad. Recordemos que esa confrontación entre esos elementos de tensión también es la que afrontó Leibniz, sin solucionarlo. La teoría de Leibniz era sostenible. Leibniz, que conoció a Spinoza, se entrevistó con él, se entrevistaba en privado, pero lo ponía a ver y lo criticaba mucho en público, entre otras cosas para no ser sospechoso de spinozismo, porque quien era sospechoso de spinozismo también, en fin, recibía las iras de sus colegas. Por el contenido de su obra, Spinoza responde a las problemáticas que aborda la mentalidad barroca. Y respecto a su forma, respecto a su estilo, o sus estilos, cabe decir que es de ellos de donde arrancan ciertas confusiones que parecieran alejar al marrano de la razón de su propia trayectoria y del tiempo de que
le tocó vivir, como si Spinoza fuera ajeno al contexto barroco en el que se desenvolvía en el 17. Es cierto que no han faltado voces que se han manifestado contrarias a entender a Spinoza como barroco. Uno de ellos es Rodríguez de la Flor, en la era melancólica, donde además, claro, es que Spinoza se manifiesta explícitamente, en fin, el contrario, es decir, no aboga a favor de la melancolía porque la considera una manifestación de pasiones tristes, ¿no? Es verdad que hay grados, como se comentaba aquí esta mañana. Pero claro, luego nos haremos alguna pregunta al respecto. Otro autor de nuestra órbita próxima, como Francisco José Martínez en Próspero en el laberinto, también se decanta por primar unilateralmente en el barroco su negativismo, viendo obviamente a Spinoza contrario a él. Máxime si este, en su tratado teológico, tilda la melancolía de espíritu humano. Entonces, estos autores, dado que Spinoza no representa esa melancolía, motivos hubiera tenido. Pero creo que es de los casos en que trata de salir de esa melancolía, ¿verdad? ¿Por qué se va a identificar la cultura barroca solo con la melancolía? Le diría yo a Rodríguez de la Flor y al colega Fernando Francisco José Martínez, con sus dos buenos libros, bueno, y otros que se han mencionado aquí esta mañana. No cabe siquiera el intento de contrarrestarla para no verse arrastrado no ya al escepticismo, como el caso de Francisco Sánchez que vimos, sino a un nihilismo sin salida. La empresa de Spinoza representa un intento heroico, porque bien que le costó, de no sucumbir a la melancolía, lo cual puede encontrar aliados en quienes desde el mismo espíritu barroco no dejan de abrir paso a lo lúdico, como el mismo Walter Benjamin subraya refiriéndose a Calderón, que no aparece justamente como especial autor lúdico, pero tiene también sus dimensiones en ese sentido. Con todo, no deja de ser llamativo como un intérprete de Spinoza, como Antonio Negri, en La anomalía salvaje o en Spinoza, pensador subversivo, concede que Spinoza tiene sus componentes barrocos. Le adjudica una experiencia de transmutación barroca, aunque luego se resiste a ubicar a Spinoza como pensador barroco. ¿Por qué? Bien, tomando pie precisamente de Benjamin, este verso escrito sobre el origen del Trauerspiel o del drama barroco alemán, indicando que si la filosofía pretende ser doctrina acabada, textualmente dice, no se la puede conjurar more geométrico, pues le es propio cierto esoterismo con ese, del que no se puede deshacer. Es por ello que en esas páginas iniciales, Benjamin aboga por el tratado frente al more geométrico, esa sistematización, esa codificación, porque el tratado contiene aquella alusión a los objetos de la teología sin los que no se puede pensar la verdad, aunque sea de manera alusiva, para pensarla, no para conocerla, diríamos en teoría kantiana. De esta guisa, si Benjamin daría para recusar a Spinoza con esa alusión a un expediente insuficiente que es el more geométrico, por otra parte, la valoración que hace de los tratados, pues daría pie a considerar a Spinoza un autor barroco, puesto que, salvo la ética, todos sus escritos, digamos, donde vuelca en primera persona su pensamiento, no solo criticando a Descartes, pues son tratados. El tratado de la reforma del entendimiento, el tratado breve, el teológico político y el político que dejó a medias porque se murió. Con una cosa muy interesante, que dejó en suspenso la redacción de la ética para escribir el tratado teológico político, porque algo le urgía al respecto. Entonces, ahí, en esos tratados, pues toma en sus manos el tema de la salvación en clave de secularización de lo teológico en modo ético. Secularización de lo teológico en modo ético. La beatitud o felicidad que intentamos al final. Rematando sus páginas con cuestiones relativas al Estado y a las supremas potestades, como hace ya en el Tratado Teológico Político, donde aparece pues esa cuestión tan del barroco, que es la discusión sobre la soberanía de los poderes del Estado, incluso al hilo de excepción, lo cual ya subraya también Benjamin, que es un tema que especialmente, como hemos tratado en otro contexto de nuestras reuniones, preocupa a los pensadores del barroco. Es decir, si la señal estilística de lo barroco gravita sobre el tratado, de tal modo que, como dice Benjamin, el método es un rodeo, incluido el more geométrico, en torno a una verdad que no anula el misterio desvelándolo, sino, porque sería conocerlo y digamos, destriparlo del todo, sino que le hace justicia dejando que se revele, cosa que ocurre en la intuición spinozista. Eso posibilita ubicar al spinozismo en esa órbita, lo cual lo podemos ver subrayado en Deleuze, que tiene en cuenta que el método geométrico, dice en su obra, una de sus obras sobre Spinoza,
no es meramente un método de exposición intelectual en tarea profesoral, dice literalmente Deleuze, sino que es un método de invención. Esto es, un método de rectificación vital y óptica, y insistía en eso, para corregir un pensar que deja fuera la vida y cae bajo pasiones tristes en tanto que se desentiende de la potencia, dice Deleuze. ¿Por qué habría de ser Spinoza menos barroco que Leibniz, a quien Deleuze le dedica el pliegue como emblema de los barrocos? Bueno, Gregorio Kaminsky, en su obra sobre Spinoza, la política de las pasiones, pues justamente recurre mucho, creo que no es casualidad a ese término, a la ética plegada, desplegada y replegada por los deseos y las pasiones de Spinoza en reiterados momentos de esa obra, ¿no? Con todo, para responder a favor de Spinoza como pensador barroco, podemos volver de nuevo sobre Benjamin, una vez subrayado que el modo geométrico puede considerarse, a tenor de los recursos que se emplean, como artificio expositivo, sin que ello implique un juego tramposo, como acusa Yankelevich a Gracián en el famoso artículo suyo sobre apariencia y manera. Spinoza no está jugando con trampas mero disimular, ¿no? Sino que la alegoría pues, tiene una función cognitiva, además de expresiva, de cara a la verdad que se quiere subrayar. El análisis benjaminiano nos pone ante el trabajo de la alegoría como recurso para hilvanar a su través los cabos sueltos de los desmadejados hilos del simbolismo soteriológico, que es el que se disipa en la época del barroco. ¿Cómo abordar toda esa disipación en medio de la polarización que tanto hemos mencionado entre infinitud e infinitud, entre trascendencia e inmanencia, entre determinismo y libertad? La cuestión no era reducible a la recuperación de un discurso moralista de pretensiones edificantes, hoy diríamos buenistas, que es lo que Spinoza trata de eliminar, incluso cuando critica la ilusión de una voluntad libre. Lo alegórico en manos de la cultura barroca va más al fondo, como dice Benjamin. Había que recuperar un discurso cargado de autoridad y no meramente al servicio del poder, sino muchas veces haciendo valer precisamente la potencia frente al poder, que es lo que subraya Negri en La anomalía salvaje. Y abrir brechas de esa mirada barroca desde la temporalidad a la eternidad o de ahondar en la relación para fundir la trascendencia y la inmanencia. Bien, voy a extenderme en la cuestión de la crítica que hace a Descartes, respecto de sustancias, especialmente al dualismo. Hay que tener presente, bueno, lo diré sin maximizar la afirmación para no incurrir en algún error. Raro sería encontrar un autor judío que fuera dualista. El pensamiento judío no es dualista, eso es de raíz griega, ¿verdad? Si nos contamos con muchas, pero encontrar a judíos dualistas es difícil. Y la crítica al dualismo tiene distintas fuentes en Spinoza. Voy a la última parte, la ética de liberación. He puesto de liberadora de Spinoza, pero no solo es que la ética libere, desde su libro tiene ese, no, es que es una ética de liberación entre el trasteísmo metafísico y la democracia radical. Mensaje de derechos barrocos para la actualidad. Spinoza pretende ofrecer una respuesta sobre el sentido del ser humano y de ser humano, de humanización. Habida cuenta de la tarea de humanización que para cada individuo singular, los individuos desde su diferencia en la singularidad de cada cual, como subraya Etienne Balibar en sus distintos escritos sobre Spinoza, esto supone el esfuerzo por perseverar en el ser, ratus, cual potencia que dimana, que dinamiza el deseo más hondo, el que ha de dirigirse hacia el amor a la libertad, entre comillas, porque es expresión de Spinoza, y el acceso a la beatitud o felicidad. Para tales objetivos es fundamental el conocimiento capaz de elevarse a sabiduría, encauzando las pasiones en la mejor dirección para los afectos que desde nuestra condición corporal nos mueven. La salvación en tales términos no es mera salvación por un conocer gnóstico, que es lo que dijo en su día Gustavo Bueno, pero si tenemos en referencia lo que era el gnosticismo históricamente, por ejemplo, con el que competía el cristianismo primitivo, Spinoza no es gnóstico. Spinoza subraya el conocimiento, pero es un conocimiento afectivo, es un conocimiento que implica una exigencia ética. No es un conocimiento mistérico, como era el de los gnósticos. Por eso yo creo que no acierta Gustavo Bueno cuando lo entendía así. Cuerpo y alma, cuando tienen que ponerse tras la guía de la razón, son los modos en los que el singular humano se expresa, como anverso y reverso de una misma realidad sin dualismos.
los atributos de pensamiento y expresión propios de la sustancia una, única e infinita, en la que todo se halla inmerso y en el seno de la cual el ser humano aspira a un despliegue de su potencia que posibilite la intensidad del momento vivido, eternidad. Al fin y al cabo, toda una respuesta desde el seno de la cultura del barroco a la cruciante pregunta de cómo entender la salvación en un mundo convulso y cuando uno ya quita de en medio falsas ilusiones o supersticiones religiosas o dogmas inasumibles por una razón crítica. El despliegue del pensamiento espinosista atiende a la necesidad de acabar con esas falsas ilusiones que conllevan siempre actitudes de servidumbre, como aparece en la religión, que lleva además a sometimiento a los individuos al poder civil, y de ahí las alianzas, coaliciones, servicios mutuos que se prestan el poder religioso y el poder político, por ejemplo, también el absolutismo. Entonces se trata de eliminar esa tristeza de un vivir despotenciado, las pasiones negativas, y de remover los obstáculos sociales que menoscaban la libertad de los individuos, empezando por la libertad de opinión y expresión, libertad de pensamiento en las iglesias, en las comunidades religiosas, y libertad de expresión en la sociedad civil, en el Estado, para un ordenamiento justo de la convivencia. Spinoza escribe su ética y en ella no abdica de la exigencia de libertad como condición para una vida digna. Si eso es así para el individuo, también lo es para la multitud. Y es por ello que hice un paréntesis, como he dicho, en la redacción de la ética para escribir el tratado ético-político. Máxime cuando a quien él apoyaba, Jan de Witt, ¿verdad?, representante del republicanismo holandés de la época, pues fue ejecutado, bueno, con el golpe que dieron los orangistas para hacerse con el poder en Holanda. Y Spinoza se implicó no solo en el debate, sino en la acción. Entonces, igual que la ontología en la ética es el marco en el desarrollo, una antropología, ¿verdad?, en la que va su ética, su pensamiento político viene en el marco de una filosofía crítico-hermenéutica de la religión, concretamente de la tradición judeocristiana, incluida la tradición judía de pertenencia en primer plano, ¿verdad? Y ello para fundamentar su opción por la democracia, su opción no solo de división de poderes, sino de separación entre Iglesia y Estado, entre teología y filosofía, como se aludía ayer, y que la opción por la democracia pues fuera la opción por un republicanismo laico. Desde una idea de sustancia sin concesiones en su definición, a partir de la noción de causa sui, su consiguiente carácter, como he dicho, de una única, infinita y eterna, sin concesiones a la excesiva, a la analogía, ¿verdad? Spinoza sitúa su pensamiento lo que sintetiza la expresión Deus sive natura, como epítome, ¿verdad?, de su ontología. Que por otra parte el Deus sive natura, pues hay autores que dicen, bueno, Deus sive natura sive Geist, el espíritu hegeliano, ¿por qué no? De suyo Hegel, pues llegó a decir, bueno, opciones habían aparecido algunas y se han mencionado en su obra, es decir, que o se pasa por el espinozismo o no cabe filosofía, aunque luego critiquen mucho a Spinoza. También desde Spinoza se le puede criticar a Hegel, porque vuelve a cierta superstición en torno al espíritu de carácter teológico, vuelve a teologizar, ¿verdad?, el espíritu, digamos, como trasunto de lo que en Spinoza era la sustancia, ¿no? Bueno, dejamos de lado, si queréis, esa discusión Spinoza-Hegel, tan interesantísima. Cabe decir que si la experiencia del barroco era la del Dios ausente, Spinoza añade la correspondiente a una naturaleza muda y sin finalidad impuesta por instancia trascendente alguna, acompañando a ambas cosas su denuncia de todas las imágenes antropomórficas de Dios. Es decir, que Dios no tiene voluntad, bueno, que no sea un sinsentido, es que Dios no es nada personal, voluntad y libertad, no es nada personal. La prohibición de imágenes antropomórficas de Dios, también aquí hay una huella judía. Recordemos la prohibición de imágenes, incluso la palabra, ya ve, que viene desde la ley mosaica, ¿no? Es decir, lo divino, Dios impersonal, es la naturaleza misma de la que formamos parte. Y si puede verse en ello una aplicación radical del dicho paulino en Hechos de los Apóstoles, en Dios nos movemos, existimos y somos, valdría para el Dios que existe. Esa naturaleza, a su vez, desde su inmanencia, tiene una dimensión que individualmente nos trasciende a cada cosa, en tanto que es natura o naturaleza naturante, pero que no deja de ser naturaleza misma que en su inmanencia alberga la totalidad de todo lo que en su pluralidad individual ha sido generado como efecto de causas determinadas.
siendo la natura, la causa eficiente, pero no transitiva, en el sentido de que no es la inmediata que genere cada cosa concreta, cada individualidad en su singularidad. En esa correlación de naturaleza naturalizante y naturalizada se juega el materialismo de Spinoza, que no tiene nada de mecanicista, como si visión humana del sujeto humano, el humano no es atomista, individualista en ese sentido, por mucho que hable de individualidad y singularidad, singular. Los individuos singulares tienen que vivir en una realidad social, lo cual también ayer se subrayaba, esta mañana, no me acuerdo. Bueno, también por Oscar. Entonces, a veces se ha entendido muy mal ese materialismo, incluso por los que han simpatizado con Spinoza, a veces del campo marxista, con una visión distorsionada que viene por el Diamat, el deporte comunista de la ortodoxia soviética, que además tampoco tiene que ver nada con Marx, que era un buen lector de Spinoza. A su vez, a ese materialismo dinámico de Spinoza le corresponde la potencia infinita de la sustancia. Y en Spinoza, ello se ve acompañado, evidentemente, por una recusación del teísmo, muchas veces entendida como atea, otras veces como panteísta. Hay algunos autores que, matizando más, hablan de panenteísmo, pero no dejan de tener equívocos todas esas formas. Creo que se puede entender mejor con algo que encontramos en los escritos de Fromm, que simpatizó siempre mucho con Spinoza, era judío de formación rabínica, lector de Maimónides, y con una ética, desde ética y psicoanálisis, muy pegada al espinosismo. Fromm habla del no teísmo, en una obra tan singular como es Y seréis como dioses, donde hace una interpretación de la tradición judía. Bien, entonces creo que eso se ubica, responde mejor a la idea espinosista de Dios sive natura, más que las negaciones enfáticas de ateísmo, que siguen en la órbita, si queréis, ontoteológica, pero de manera invertida. Es por ello que la posición de Spinoza se puede calificar como transteísta, en el sentido, por ejemplo, en que utiliza el prefijo trans, una analogía lejana, ¿no? Como cuando Dussel habla de transmodernidad, para algo más allá de la modernidad. Entonces no se trata de modernidad sí, modernidad no, modernidad post, sino transmodernidad, transteísmo. ¿Sí? Hacerse cargo de lo que significaba el teísmo. Pero tras la negación del teísmo se quiere dialécticamente conservar algo del núcleo de verdad teísta y reformularlo, atravesándolo mediante un filtro crítico. Hay que observar que el no teísmo, también como manifestación del humanismo de Spinoza, subrayado por Balibar. Y a eso hay que añadir que a todo ello le acompaña en Spinoza una religiosidad secularizada, que yo veía emparentada también, o vería con una metafísica materialista. Pero en fin, ahora ahí puede ser llevarlo demasiado lejos. Y desde luego, con cierta actitud, algunos dicen mística respecto a todo esto, que le viene muy bien a Hans Jonas cuando interpreta a Spinoza. Bien, los humanos, en tanto parte de la naturaleza, no quedamos fuera de sus cadenas causales. Y es indispensable cura del realismo crítico extraer de ello todas las consecuencias, incluyendo de manera análoga a las criticadas imágenes antropomórficas de Dios, las críticas a la concepción ilusoria de la libertad, de la voluntad, como si estuviéramos en una campana de cristal donde no nos afectara nada de lo que ocurre en nuestro mundo. Nuestro cuerpo y por ende nuestra alma en su pensar se ve afectado por las causas operantes que inciden sobre él, dando lugar primero a ideas adecuadas que hay que reconvertir o llevar, transmutar a ideas adecuadas del entendimiento, ¿verdad? Y luego todo ello con la versión, digamos, práctica de llevar en el mismo recorrido las pasiones negativas a pasiones positivas, es decir, a pasiones proactivas, donde la potencia se despliegue y no se vea recortada como afirmación de la vida misma. Fromm los llama pasiones irracionales las negativas y pasiones racionales las positivas. La libertad, pues, no es algo dado, sino algo a ganar en un proceso de liberación situándose bajo la guía de la razón, expresión textual de Spinoza. Dicha guía, por su parte, no olvida el enraizamiento natural del ser humano, siendo por ello que los mismos criterios que terminan configurando la moralidad suponen abordar lo bueno y lo malo también desde esa inserción en la naturaleza. Habla de lo útil. El término puede ser equívoco porque da pie a entender de alguna forma pragmatista. No es la intención de Spinoza cuando habla lo útil para el despliegue de las potencialidades humanas, de la potencia del conatus. Diríamos lo beneficioso. Es decir, se trata de una utilidad humanizadora y humanista. Cuando dirige su mirada al ámbito político, desde el convencimiento de que el ser humano
gana, si busca con otros la utilidad de lo que en verdad humaniza, de lo que es su despliegue de potencia, eso se ve incrementado si lo hace en una sociedad políticamente organizada. Para ello, Spinoza desbroza, hoy terminando, el terreno de la maraña de obstáculos para la vida en común acumulada por las nefastas interferencias de religión y política que ya he comentado. Sin entrar en todo lo que toca, porque es prolijo, igual que es prolijo en el análisis de las pasiones, es prolijo en todo su hermenéutica crítica de la religión y en toda la interferencia. Bueno, y además en el estudio, como muestra Kaminsky, del efecto de las pasiones en el ámbito político, que tiene que ver mucho con esto de las emociones y cómo se manipulan las posverdades, las fake news y todo ello. Pero una cosa que no me perdonaría olvidarme, Spinoza comete algo fundamental, que además creo que alguna vez las teologías tendrán que confrontarse con él. Es decir, de un enfoque, un tratamiento crítico de la idea de revelación, que las teologías han tratado como un concepto y es un gran error. En todo caso, es un símbolo, no un concepto, igual que el concepto de resurrección. Spinoza es contrario a la ilusión de la inmortalidad, pero es que uno de los errores de las teologías es haber entendido el simbolismo de la resurrección en términos de inmortalidad, lo cual es una recaída en una mitificación, no dirían lo mito, que tiene su dignidad y su nobleza, ¿no? Entonces, abordar la religión fuera de dogma y de pretensión absolutista del poder religioso, rabino o eclesiástico, es tarea en la que Spinoza ve que hay que jugar la libertad de pensamiento para favorecer la desacralización de la política y una interpretación secularizada de la religión que dé lugar a la defensa de la laicidad del Estado. El Estado democrático lo perfila Spinoza como resultante de un pacto entre la multitud de los individuos y sus supremas potestades. Cuestión que le trajimos aquí al hilo de Suárez. Este pacto no es concebido al modo hobbesiano de individuos aislados que transfieren sus derechos. Pues los individuos, con su singularidad, no son menos átomos, diríamos también a modo levisiano, mónadas. Pues la naturaleza les impulsa la socialidad, ni el pacto supone la total renuncia al derecho propio. Si bien es cierto que ese derecho va siempre con el poder que naturalmente cada cual es capaz de ejercer, que se delega al Estado en tanto, dicho desde una tradición republicana, que es un Estado de leyes, no de decisiones arbitrarias de quienes ejercen el poder. La multitud, término espinosista, en definitiva tiene su voz soberana. Bien, es verdad que el realismo político obliga a la cautela, si el pacto se ve quebrantado, si hay que, bueno, en un contexto revolucionario de cambio, bueno, pues entrar a desmontar o a sacar del poder a quienes violentan esos derechos de los ciudadanos, ¿verdad? El realismo político dice que hay que tener buen cuidado, no sea que por eliminar una situación negativa nos venga una tiranía peor, ¿no? Bueno, aparte de esas cuestiones estratégicas, es importante, hay cierta conexión aquí de Spinoza con Freud, que hay muchas, pero Freud, cuando pasa, por ejemplo, de provenir una ilusión al malestar en la cultura, pues lo que pensaba que era una religión que desaparecería, como a veces tanto, en el malestar de la cultura la ve como necesaria, mientras no sea represiva o demasiado represiva, porque es causa de socialización moral de los individuos, mientras no lleguen a una ética autónoma. Entonces, de cara a la multitud, bueno, Spinoza que siguen con su religión, la cuestión es que esa religión se interprete de la mejor manera entre las posibles dentro de las comunidades religiosas, y si alguien llega al tercer grado de conocimiento, a esa intuición, que le abra la vía a la salvación, etcétera, pues mejor que mejor. Por todo lo expuesto, cabe concluir, no solo que hay razones de peso para considerar a Spinoza un pensador barroco, sino que además su ethos barroco, en el que tanto pesa la herencia del judaísmo conservada bajo la condición marrana, aporta un plus para lo que de su pensamiento sea relevante en una actualidad nuestra con mucho de neobarroco, en la que una de las vías de salida puede ser la transmodernidad de Dussel, que he apuntado. Y ahí, pues, a todo ello aporta, desde esos barrocos, aporta Spinoza como relevantes para nosotros, pienso, el antidualismo ontológico, su transteísmo y su correspondiente religiosidad secular, su ética de liberación, su conciencia democrática y su laicismo republicano. El amor intelectual a Dios, ese amor, como decía Borges, que no espera como devolución ser amado, sino que culmina en la cifra barroca del bien supremo, diríamos,
en el que quizá prefigurando la fusión kantiana en el mismo de deber y felicidad, en ese bien supremo, expresión que a veces aparece en Spinoza, se funden el amor a la libertad y la sabiduría que es ella misma felicidad. Tal es lo excelso respecto a lo cual el filósofo concluye su ética, haciendo saber que es tan difícil como raro. No por ello ha de dejar de ser la salvación que se busca, en el caso de lo que propone Spinoza. Como Aristóteles dijo de la filosofía primera, se trata de metafísica al fin y al cabo. Por buscar y proponer tal vía ética de salvación, Spinoza fue perseguido, pero más tenacidad puso él en el ofrecimiento insobornable de su pensamiento a favor de la libertad y la autorrealización de los humanos en el despliegue de las mejores potencialidades. Por eso la filosofía del marano de la razón, como lo ha etiquetado Llobel, tiene todos los motivos para ser reconocida como una maravillosa herejía, que es como un personaje de Leonardo Padura, el novelista cubano. En su novela Herejes, presenta la obra de quien pudiera ser en esas páginas de novela, en su recreación de la ástera de la época, un trasunto de Spinoza, a quien Padura, como autor, en esas mismas páginas, acaba aludiendo, señalándole a él por sus ideas peligrosas, las ideas de quien era un joven demasiado inteligente y rebelde, tan acosado por su pensamiento como décadas antes lo fue Uriel de Costa, señala el mismo Padura. Da Costa, no pudo resistir y acabó suicidándose. A Spinoza le salvó la pasión por la razón que dio pleno sentido a su empeño por perseverar en el ser. Sigue siendo una figura que continúa provocando el mejor apasionamiento, se me nota, ¿verdad?, para traer su legado a nuestro presente. Máxime en una España en la que la memoria de Sefarat, como recuerda Antonio Muñoz Molina en la novela con ese mismo título, Sefarat, es motivo que espolea la intención de un reactualizado de esos barrocos de resistencia e intención utópica en nuestra crisis de la modernidad. Bueno, pues os dejo a vosotros el juicio si Spinoza puede ser considerado pensador barroco. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio, A ti, Bertrand, por tu conferencia. Y bueno, tenemos unos minutos para dedicarle preguntas. Si podéis acercaros el micro más de lo que estamos haciendo hasta ahora, parece ser que no se están escuchando mucho las preguntas. ¿Se me escucha bien? Sí. Hay un voluntariado. Sí. Pues nada, José Antonio, quería darte las gracias por traer a Spinoza y por traerlo de esta manera, ¿no? Que me ha resultado pues, muy fascinante. Y tengo que decir que, así, empezando por tu última pregunta, pues a mí casi que me has convencido. O sea que... Y esto... Eres una gran especialista en No Spinoza. estaba yo pensando justamente en que fuese posible una interpretación barroca de Spinoza, ¿no? Pero creo que como lo has planteado, efectivamente es plausible. Yo te quería plantear así como 2 o 3 cuestiones de las dificultades, pero quizás más previas que yo tenía, ¿no? Para ver un poco cómo lo ves tú, aunque bueno, la verdad es que la posición ha sido muy clara y desde luego creo que es muy relevante sacar, darle importancia al aspecto más raro de la filosofía de Spinoza, que es algo en lo que, por ejemplo, yo cuando dediqué mis años en la tesis doctoral a Spinoza, no reparé, no le vi quizá el peso que debería, ¿no? En fin, entonces mis cuestiones, trato de ser breve, es, si he entendido tu propuesta, te quería preguntar en primer lugar, ¿estarías de acuerdo en que has dicho que Spinoza seculariza, por ejemplo, la religión, ¿no? ¿Piensas también que esto lo podríamos denominar como si Spinoza defendiese una propuesta de religión naturalizada? Voy un poco por la línea del naturalismo, ¿no? Yo siempre he leído a Spinoza desde el punto de vista del naturalismo, entendido en un sentido muy básico, como una defensa de lo natural frente a lo sobrenatural y frente a determinadas mistificaciones, ¿no? Solamente en ese sentido, ¿no? Y a mí me parecía que el naturalismo no encaja con el ethos barroco, precisamente por esa clave teológica del que hemos hablado un poco, ¿no?, estos días, ¿no?
entiendo que tu lectura es mucho más compleja, porque si te he entendido, sí que entiendes que hay un núcleo todavía teológico en Spinoza, compatible, y es lo que te pregunto, con esa religión secularizada y con ese, si te parece adecuado, con ese naturalismo que yo creo que recorre toda su filosofía y cuya expresión es el Deus de natura, ¿no? Yo creo que esa es mi pregunta así como más fundamental, ¿no? Yo solamente he creado, por retomar la cuestión del judaísmo, solamente en un punto determinado y por influencia un poco de Miquel Beltrán, retomé en un momento dado, porque la ética para mí plantea siempre un enigma, y es que las 4 primeras partes para mí son clarísimamente naturalistas. El alma es la idea del cuerpo, el ser humano es una parte de la naturaleza, Dios no es nada antropomórfico, no podemos esperar que nos quiera o que nos castigue, todo eso está fuera. Pero en el libro quinto, al que tú has hecho alusión, de repente, en la mitad del libro quinto, dice que bueno, ahora vamos a considerar el alma sin relación al cuerpo, que es como prácticamente contradictorio con todo lo que ha dicho antes. Y de repente ahí aparece un Dios, empieza a hablar de un Dios que sí que ama, cuando ha dicho en el libro primero, por activa y por pasiva, que Dios no ama. Y yo creo que ahí hay como un residuo del león hebreo y del neoplatonismo judío, porque en los términos en los que él expresa esa concepción del amor tiene mucho que ver, ¿no? El amor es esa idea es el acto de generosidad desde la plenitud de esperar. Pero claro, eso no llevaría, pienso yo, a lo mejor no, pero pienso yo, eso no lleva a un paradigma creacionista, casi, ¿no? De nuevo, aquí me surge esa tensión, ¿no? Para mí la ética representa esa tensión también, el naturalismo para mí clarísimo de las 4 primeras partes, y ese elemento neoplatónico judío de la última parte. Y para terminar, creo que has aludido un poco has dicho en un momento dado, barroco del norte, he creído yo entender barroco del sur, en relación con la lectura de Karl Geffer, no sé si lo pronuncio bien, Geffer, ¿no? Que decía Spinoza, si yo lo entendía bien, representa el barroco del norte, que es el barroco de la inmanencia, mientras que el barroco del sur, refiriéndose a los clásicos, ¿no? El barroco del sur es el barroco de la trascendencia. Bueno, sí, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por tus cuestiones la conferencia. ¿En el norte o en el sur? ¿Dónde estará la ética? Pues es una pregunta capciosa. es una... La ética de algunos más. Sí. Sí, muchísimas gracias. Gracias, sí, además por dada tu condición de estudiosa y magnífica conocedora, especialista en Spinoza precisamente. Sobre la religión. Bueno, lo de religión secularizada puede generar equívocos. Spinoza tiene una visión secular sobre la religión, que en cierto sentido podemos hablar también de una visión laica sobre la religión. En ese sentido, Spinoza anticipa muchas cosas. Yo creo que anticipa incluso a Marcel Gauchet con su visión de la reubicación de lo religioso, etc. Spinoza hace una interpretación secular de la religión, si se quiere también naturalista, histórico-crítica, anticipando métodos exegéticos que hasta el siglo XX no se desarrollarían plenamente. Lo cual no quiere decir que aceptaran todo su planteamiento. Spinoza no propone una religión natural, ni siquiera una religión civil, religión de la razón, como pueden proponer otros. Otra cosa es que, digamos, su concepción de la razón tenga connotaciones religiosas, pero no propone una religión. Lo que propone es un tratamiento adecuado de lo religioso, a condición de que lo religioso, pues también, digamos, emprenda su propio camino de autocrítica de la propia tradición. Lo que él intentó antes de que fuera expulsado, digamos, ¿no? Tentativamente. Entonces, esa es la visión que yo creo de Spinoza. Religión secularizada es que si yo no dice Spinoza, pero lo que sintoniza con él. Si el cristianismo fuera consecuente, sería una religión secularizada. Se tomaría en serio la secularidad, ¿no? Bueno, por eso el cristianismo como el final de ciertas religiones de lo que habla también Marcel Gauchet, etc. Pero Spinoza ve que lo que él está proponiendo desde su ontología, con esa carga metafísica, una conclusión ética, etcétera, con toda una antropología y psicología por medio, pues eso para la multitud, bueno, haría falta pues todo un proceso, diríamos, de primera y segunda modalidad, de ilustración de largo recorrido que hacemos. Él no pretende, digamos, que toda la gente, la multitud abandone la religión, que sigan con su religión,
Ahora, ¿qué tiene que hacer el Estado? Primero, no dejarse contaminar por la religión. Nada de interferencias ilegítimas, cosas de las que en nuestro país no nos hemos librado. Por ejemplo, ¿qué diría aquí Spinoza? Pero además de eso, el Estado, desde el laicismo o la laicidad de Spinoza, no es neutro ante la religión. Por ejemplo, el Estado, en aplicación de Spinoza, válida para la actualidad de un Estado democrático de derecho, tiene que tener una legislación antisectas. Es decir, no es permisible por razones éticas y jurídicas de derechos humanos que haya lo que entendemos ya de manera más específica como sectas que distorsionan, pervierten, acaban en los negacionismos más estrambóticos y una distorsión que perjudica a las personas con patologías graves, como bien sabemos. Eso el Estado no puede ser. El Estado no puede ser neutral. Tiene que ser, diríamos, con la expresión judicial, imparcial ante los religiosos. Y en ese sentido, bueno, entrar en una convivencia razonable desde ese punto de vista. En algunas cuestiones, el Estado, que nunca va a coartar la libertad de pensamiento y de opinión de los mismos creyentes o miembros de la comunidad religiosa, pero claro, tiene que decir una palabra acerca de ello cuando no procede porque no es útil o beneficioso, digamos, para la convivencia. Entonces, por aquí iría esa interpretación. Lo segundo era lo del naturalismo y la ética, ¿no? Lo de tal como aparece Dios y baja en la segunda parte, bueno, en la cuarta y quinta parte de la ética, etcétera, ¿no? Bien. Sería muy extenso, pero sugiero que podríamos hacer la población. En este caso, la última parte del libro de Balibar sobre Spinoza político. Y estamos acostumbrados, yo he hecho referencia, Deus ibe natura, sive gait, si metemos el Hegel por medio. Entonces, en la última parte, y acogiéndose a esas últimas partes de la ética, dice Balibar, es que también podemos hablar, porque Spinoza da pie a ello, bueno, tiene una expresión donde el hombre es Dios para el hombre, en esa última parte de la ética. Entonces, Deus sive homo, sive amor. Es decir, Dios o el hombre o el amor, ¿verdad? Lo cual no es que en ese caso quede un Dios personalizado, sino es correlativa a la distinción entre naturaleza, natura naturas y natura naturata. Desde la perspectiva de natura naturans, Dios es sive natura. Desde la perspectiva del humano formando parte de la naturaleza naturalizada, Deus sive hombre, sive amor, ¿no? Entonces, no es un Dios personalista. El amor ese, pues es el amor, digamos, que los humanos nos debemos y nos ofrecemos unos a otros. Y ahí está el Dios que podemos pensar. Es decir, Spinoza se toma en serio una infinitud y en eso yo creo que anticipa lo de Benjamin Adorno, a lo que hemos hecho referencia, que lo teológico, en relación con lo cual él está pensando, ¿verdad? No podemos prescindir de ello, pero no podemos disponer de ello. No. Por eso lo meten en el tercer grado de conocimiento, por eso se accede al tercer grado de conocimiento, la intuición, no es el entendimiento. Eso no forma parte ya ese acceso a esa sabiduría que es amor intelectual de Dios. Es, digamos, el conocimiento impregnado de afectividad que se siente inmerso e inserto en una naturaleza de la que forma parte no ya con el conocimiento frío del mecanicismo, sino con el conocimiento cálido de una dirección religiosa reformulada, con sus implicaciones políticas. Había otra cuestión última. Y sobre todo, para mí era como incompatible esa visión con el esto barroco, pero bueno, quizá porque yo había hecho una lectura muy... lo del norte sí, bueno, es verdad que desde lo que es el desarrollo posterior del espinosismo, bueno, lo metemos ahora desde nuestra visión historiográfica de la filosofía, en la modernidad del norte, en mucho tiempo sobre Spinoza cayó un muro de silencio. Muchos, no sé por nadie, era un ateo, aquello imbarajable, porque descoloca mucho, que no se descoloca mucho. Entonces, bueno, Hegel empezó a rescatarlo, el idealismo alemán, etc. Por lo tanto, yo creo que ocupa un puesto, digamos ahí, no diré de bisagra, pero, digamos de enlace, de cárcel, entre primera modernidad y segunda modernidad. Lo que quiero subrayar es que reivindiquémoslo como pensador, voy a decir, ibérico, es decir, para que no, aquí no hay ningún chauvinismo, españolista. El portugués es como nuestro y pasó a Portugal, como Holanda decía que era su patria cuando escribía y apoyaba a Jan de Witt, etc. ¿No? Sin chauvinismo, pero ¿por qué no lo vamos a reivindicar desde una tradición hispana desde la que provenía?
y con unas conexiones claras con esa primera modernidad de la que se nutría. Y esta mañana alguien hizo alusión a las lecturas en la biblioteca de Spinoza, ¿no? De Quevedo, de Góngora, de Cervantes, de Fernando de Rojas, y lo leía en castellano. Incluso cuando tenía que defenderse de manera más enérgica, lo hacía en castellano, ¿no? Siguiente palabra. Estamos ya terminando el tiempo, si podéis ser breves, por favor. Estoy contigo en la reivindicación de Spinoza, ¿no? Fascinante. Spinoza, excepcional. Una excepción. Se llama la historia de la filosofía. Pero te diría, Don Luis, el patos con que tú hablas de Spinoza y el Spinoza que te entrega tu patos no es barroco. Es del pannaturalismo del Renacimiento, de Giordano Bruno, del reconocimiento de Dios en el fondo de la cultura. Así que, un pato barroco. Sí. Por eso yo puedo estar. Yo no soy espinosista, no especialista, pero he escrito 3 largos ensayos por Spinoza, que creo que nadie ha leído. Uno, la confrontación Spinoza-Hegel. Otro, la confrontación Spinoza y Fox. Y acá está en revista teóricamente. Y el otro es Razón y Ciudad en Spinoza. Que coño me ha sacado, pero que luego tuve que hacer otra cosa porque tardó. Pero está publicado en la revista de Estudios Políticos. No me tengo por especialista, insisto, en Spinoza. Spinoza es, pero no lo conozco, y conozco bastante. Entonces, el tema del barroco es que paradójicamente está admitiendo la trascendencia del día con respecto al mundo y la inmanencia de la trascendencia. Y por consiguiente, el mundo como creado y los artificios de la creación. Y la posibilidad de recrear con el artificio humano todos los artificios que están en esta etapa. Es decir, hay una tensión de lo finito y lo infinito, que es lo que hace que el discurso sea un discurso simbólico, parabólico, y no el orden geométrico de Spinoza. Con mucho énfasis que le apoyaba a Spinoza, el suyo es ordo geométricus. No es un ordo, su pensamiento es un pensamiento simbólico alegórico. Es un pensamiento del verbum, de la palabra, no es un pensamiento del número de la matesis universal, ¿no? Está en relación, en este sentido con Descartes. Spinoza nos arrebata, ¿no? Nos arrebata de otras cosas por su convicción de lo eterno, porque lo vive como precisamente solo lo han vivido los místicos y lo vive racionalmente. Pero Spinoza no es en la solución del sabor. Primero, para la espiritualización barroca del mundo es fundamental que Dios es persona. Dios es persona, que Dios es sujeto. Que Dios crea. Y de ahí también la participación de lo divino en el ingenio humano. Que Dios es como creador inmanente a su obra y trascendente a su obra. Y todo el discurso del barroco y todas las alegorías y todos los problemas del barroco están debidos a ese hiato que hay justamente en de esta tendencia, esta tensión. Que insisto, no es una tensión romántica, pero no es una tensión, tampoco es la. Spinoza con una obra ingente, sin duda, ha hecho una reducción de la soteriología, tanto judaica como cristiana. Pero esa reducción es materialista, naturalista. Y la reducción del mundo humano está en el orden de los modos, de lo divino. Es verdad que ahí salva la democracia. El pensamiento político de Spinoza es genial, posiblemente sea tan importante como su propia ética, pero en definitiva es un pensador. Tiene algo que ver con el último neoplatonismo, pero secundario con el naturalismo cuasi religioso que tiene un Giordano Bruno, o que tiene, hay otro autor que podría poner, ¿no? La tesis de que lo infinito está presente en lo finito está en Descartes. Está antes en el hombre, que ya el infinito la destrucción. Pero Descartes se mantiene en la tensión finito y infinito propio de la ontología católica, de la ontología. Y el Spinoza se va a superar radicalmente con un reduccionismo de la soteriología. Por consiguiente, vamos a
a no confundir territorio, porque entonces el barroco comentaba con un poema, ¿de quién era? De De Borges, sí. Bueno, Borges tiene un poema que esta mañana alguien citó, un Respecto a poema de Gracián, sí. Gracián terrible, algo terrible. Borges entre los caminos que se bifurcan infinitamente. Ojo, Borges, que luego es en ese aspecto más barroco que todo barroco. Pero tiene un poema sobre Spinoza, un soneto. El otro, sí. Oh, qué soneto. Yo lo leía siempre y comentaba al final. Y acá al final. Labra un arduo cristal, el infinito. Sí. Va para aquel que es todas sus estrellas. Están confrontando, digamos, un poema y el otro se ve la diferencia enorme de que no sabe. No es un tema, es una excepcionalidad, una excepción. Es una serie de no sé, de pronto, una eclosión, ¿no? De racionalidad, del mismo tiempo de sobriedad, de método constructivo, milagrosamente, ¿no? Milagrosamente, precisamente para haber sido expulsado de todo. Precisamente por eso tuvo quizás esta gracia de poder intuir a Dios en el universo hecho una bola de cristal, ¿no? Y él disolviéndose en ella. Pero no es un pecado de nosotros, ¿no? Al juicio, ¿no? Entonces que yo comparto que se explicamos en el final. Y lo tengo por escrito, ¿no? Sí, sí. Para mí, ciertamente, mi Dios es un Dios personal, o no es Dios. O es un Dios personal, o no es Dios. Sí, es la posición antagónica. Ya lo advertí desde el principio. Es decir, que mi exposición tiene un componente de atrevimiento que puede considerarse excesivo e insostenible. ¿No? Tratado de argumentar. Hay una cuestión fundamental, que por eso la subrayo. Lo que entiendo por esos barrocos a partir de Bolívar Echeverría. Es que algunos dirían que Guamán Poma no encaja en el barroco, en América. O que otros que fusionaron el cristianismo con los símbolos y las religiones mesoamericanas o incaicas, pues no serían barrocos. O no entrarían en el barroco americano. Es decir, la cuestión previa es, por eso yo preguntaba cuando íbamos rastreando en las distintas exposiciones, ¿puede haber un barroco sin teología? En este caso hay por eso lo llamo un planteamiento transteísta. Hay un Dios funcionando. Hay un planteamiento respecto a la salvación. Hay todo un juego de lenguajes también de aparecer y desaparecer, un doble lenguaje entre el modo geométrico y lo que fluye de otra manera en la misma ética. No todo es un orden sistemático. En fin, son argumentos. Claro, entonces, aparte, formulado en otros términos, es decir, hay una ortodoxia del barroco tal que no admitiera un planteamiento en el marco de un barroco que evoluciona y es coetáneo de Leibniz, ¿verdad? Pero este libro, que no recuerdo el autor, qué pena, Spinoza frente a Leibniz. Sí, de varios, uno de ellos. Lo escribo en Spinozista. Sí, sí, sí. No sé quién es este libro. Sí, aquí he citado a uno de ellos, pero no lo cité con... Claro que son autor francés. Pero el diálogo entre ellos toca este punto, justamente. Claro. El tema de la personalidad de Dios y el tema de la vida inmanente del mundo no es una vida materialista, ni siquiera naturalista. Si no cabe un planteamiento heterodoxo dentro del mismo barroco, no puede considerarse filósofo. Si no cabe un planteamiento de un ethos barroco, en analogía a lo que piensa para América Bolívar Echeverría, Spinoza no puede ser verificado. ¿Dónde está en lo poético, simbólico, alegórico de Spinoza? Es que es una gran alegoría, el modo geométrico. No es una... Es un método de expresivista, como hemos demostrado él, absoluto. Esa es una invención. Puede ser de una misma época y no participar de los expertos de una determinada. Él ha renegado del judaísmo, a fortiori del catolicismo, ¿no? Por Dios. Sí. Es obvio, ¿no?
He hecho una absoluta reducción de la soteriología. ¿Y qué hace? He vivido con los instrumentos artesanos. Claro, ¿y qué quiere? ¿Quiere conservar algo de la religión que niega? ¿Mantener algo del teísmo que transforma? ¿Reformularlo? Es decir, bueno, es que además, por otra parte, si en algún sentido podemos decirnos neobarrocos y no admitimos una heterodoxia en el barroco de la cultura barroca, pues nos sobra hablar de neobarroco. No es que el neobarroco, justamente, lo que tiene de neo es que no comparte la ortodoxia católica. No es que tiene de neo, Bueno, ¿no? pues eso es lo que le pasaba a Espinosa. Sin ser neo, era barroco sin compartir ni la ortodoxia católica ni la ortodoxia judía. Ninguna ortodoxia era. Ni la racionalista, ¿sabes? Pero bueno, aquí he dejado esto sobre la mesa para un debate que sí, creo que, aunque yo no lleve razón, si no la llevara, y me parece que tus lecturas de Espinosa son de lo más ricos y fructíferos. Sí, sí, yo que soy muy anti-leibniziano. Y Leibniz sí es un barroco clarísimo. Bueno, entre Leibniz y Espinosa, me quedo con Espinosa. Bueno, en fin, nos hace pensar todo esto, me alegro del debate y de la divergencia, creo que nos invita a volver sobre el tema y, bueno, lo presenté como una hipótesis discutible. Bueno, de hecho, el biógrafo de Spinoza lo vincula con el barroco y con Rembrandt, creo que, ¿no? Sí, especifican con Rembrandt. Claro, con Rembrandt, sí. A mí me parece siempre un poco débil esa vinculación, que necesita un poco más de sustento y desarrollo. Y bueno, ya casi me estaba por convencer, pero es para seguir pensándolo. De todas maneras, dijiste algo que llevó harina para mi costal, y eso me encantó, es esto del humor geométrico como método de invención. Sí, la cita de Deleuze. Claro, que se asocia mucho al barroco como dispositivo poético, del cual hablé hoy, y esto del artificio expositivo sin trampas, que sería el artificio bueno y no el artificio malo, ¿no? El artificio bueno es el matemático. El artificio bueno es el matemático. Es el matemático. Claro. El artificio malo es el poético. No, el artificio malo es el del tramposo y el del estratega. Sí, no digo que sea Spinoza. No, el de Spinoza es el artificio bueno, no el malo. Así que te agradezco mucho eso porque siempre me resultó como chocante ese modelo expositivo con esto que decís, me da una cosa muy interesante. Porque sí no estoy para nada enfáticamente en desacuerdo en que Hegel teologice Spinoza, no, de ninguna manera. Si no, no se puede entender la crítica que le hace Hegel en la lógica, que es un infinito no mediado el de Spinoza. No sé de dónde puede, desde una lectura teológica de Hegel, que yo no comparto en absoluto, podría pensar que pero bueno, esto daría para una discusión. Sí. Bueno, sí, además el tiempo ya nos apremia. Sí, no quería insistir en eso de Hegel, pero Hegel con la cuestión del espíritu pues vuelve a una visión que por otros motivos a Spinoza le resultaría inaceptable, es decir, por el asunto de ese providencialismo, de ese teologismo que hay en Hegel. Claro, que yo no tengo esa lectura. Claro, que tampoco hay que sostener como la canónicamente hegeliana, estoy de acuerdo. Claro. Bueno, pues nada, muchas gracias. Venga, vosotros.